El proyecto Coadapta Litoral es un proyecto basado en los principios de la ciencia ciudadana para tratar del tema de cambios climáticos y cambios ambientales para adaptación en zonas costeras. Es una ciencia que involucra a las comunidades de manera situada y pertinente al contexto donde viven. Y este trabajo busca responder a preguntas clave. ¿Será que el conocimiento local y junto con el conocimiento científico pueden apoyar la gestión de riesgo de desastres? ¿Cómo evidenciar eso? Entonces, buscando responder a esta pregunta, nosotros involucramos personas que viven en sus lugares, en su comunidad. Yo rescato el hecho de lo que Alan llama ciencia ciudadana, ¿no es cierto? Porque a pesar de que yo había oído hablar de ese concepto, nunca lo había visto aplicado. Entonces me di cuenta que la gente valora que se le pregunte, sobre todo a la gente de edad, quizá la gente mayor, porque ellos tienen un conocimiento basado en la experiencia que en la actualidad, por el mundo en que vivimos, no es muy valorado. La propuesta metodológica ha sido desarrollada a partir de una investigación-acción con comunidades locales y ambientes costeros de Chile y Brasil, como estrategia de coaprendizaje de los participantes, desde la perspectiva de un investigador comunitario hasta la perspectiva de una persona entrevistada para una coproducción del conocimiento. Yo creo que es súper importante en términos generales para lo que se entiende hoy día como ciencia ciudadana, como toma de decisiones participativas, que de estas investigaciones hay una participación activa de la comunidad y que se releve la importancia del conocimiento local frente a la toma de decisiones o de sugerencias con respecto a temas tan importantes como el cambio climático. En el sudeste de Brasil, las actividades fueron desarrolladas en las comunas de Caraguatatuba y Ubatuba, y en el litoral norte de São Paulo e la comuna de Paraty, al sur de Rio de Janeiro. E aí quando a gente foi para a rua e não fazer mesmo as entrevistas, a pesquisa, foi muito legal de que a gente pôde, né, além de poder fazer entrevista, aprendeu muito, a gente também pôde também vivenciar o que as pessoas passaram nesse momento de que elas foram vítimas desse processo mesmo, às vezes da inundação ou de outros desastres que aconteceram. A gente que é da comunidade tem muita relação com a natureza, com a água, com a floresta, com a água, com os bens naturais. Isso pra gente é até sagrado mesmo. Assim. Foi 2014 para 2015 assim, que deu uma estiagem muito grande aqui e as águas diminuíram muito. Né? Deu até um certo conflito aí, água de isso. E foi bom que isso uniu a gente. Então, em torno de uma bacia, né, que às vezes está muito seca, às vezes transborda, né? Para mim, assim, foi muito bom, porque para mim foi um aprendizado, né, muito grande. Bom, na verdade, é algo assim um pouco novo, né? É um tema assim que a gente ouve por aí e tal, mas não se aprofunda nele, né? Eu vejo que as pessoas não dão assim o devido valor a ele, só quando a coisa aperta. E também a informação do contexto, né, cultural local, do que isso influencia nessas questões. Eu percebi assim, a questão do formato de plantio, né, o cuidado com as áreas, com o solo em si. As pessoas acham positivo esse formato, né, das agroflorestas, né, e um contexto que colabora para não haver erosão, coisas nesse sentido. O cuidado maior com o território, assim, no formato de utilizá-lo.
Para a gente que, assim, que é envolvido já com cultura popular, cultura caiçara, tem muito envolvimento dos mais antigos, assim, conhecimentos, saberes dos mais antigos, porque nada melhor do que os mais antigos para falar sobre disso, né? Eu acho que fazer parte dessa pesquisa de campo mesmo, né? Tá ali junto com os mais antigos, assim, acho que é muito gratificante e a gente acaba aprendendo também, né? Que acho que é muito legal, foi muito importante, assim. Uma característica comum destes grupos de trabalho são pessoas que vivem em seu próprio local. Então, además de serem pescadores artesanais, quilombolas y la comunidad indígena, en este caso estoy hablando de los Mapuche Huiliche al sur de Chiloé, en Quellón. Nosotros partimos para buscar cómo esa sabiduría local ela tem apoyado y ya tem apoyado estrategias de adaptación. El haberlo hecho y haber recorrido a nuestros mayores, tanto a las mujeres mayores como a los hombres mayores, y que me hayan entregado no solamente el conocimiento de todos los cambios climáticos, de cómo se perciben todo este tipo de movimientos más bien de la tierra, telúricos, qué sé yo, terremotos, maremotos, tsunamis, el conocimiento que ellos manejan y que conservan, más allá de estar en una conversación que podría haber sido muy atingente solamente a lo que tú preguntabas, para mí como habitante de ahí quedaba fascinado horas tomando un mate, escuchando cómo se guarda la semilla. Para mí no fue muy porque yo ya manejaba información, pero fue interesante que al final ellos se acordaran como de todo y coincidían en muchas cosas. Y para mí fue enriquecedor porque uno, no sé, las raíces acá en Chiloé, a mí me gusta la cultura chilota y haber rescatado algo más me fue muy interesante y provechoso. Sentí incluso hasta emoción de escuchar personas, por ejemplo, de 80 años, 85 años, con una lección de vida que te enseña, que te educa, que a gritos piden que alguien ayude, que los ayuden o que ayuden a proteger lo que en ellos se criaron, o sea, la naturaleza. La gente ha migrado, podemos decir, de Maullín. Mucha gente han salido a buscar su trabajo, siguen como esposa, hijo en Maullín, pero el rubro del trabajo con su experiencia, digamos, de trabajar en el mar, la siguen ejerciendo, pero en la industria pesquera, en la industria salmonera. Creo que es un efecto, y por eso le digo con toda responsabilidad, es un efecto que a nosotros, a la pesca artesanal, en cierta forma le ha hecho mucho daño. Se te van acabando las fuerzas porque el poder del dinero, en este caso, es más fuerte. La familia, digamos, en vez de proteger y tratar de utilizar una buena práctica o una defensa, digamos, en que no los contaminen, no los invadan más, el poder del dinero se lleva a las familias completas a tener una opinión distinta.
Nosotros hemos pasado algunas crisis también como pesca artesanal. La última fue en el año 2016, donde nos vimos enfrentados a un fenómeno marea roja y donde lamentablemente se mapeó en forma sanitaria Chiloé, dejando áreas donde se prohibía la extracción de productos del mar, pero no se hacía ningún tipo de énfasis, por ejemplo, en decir, los pescados no se contaminan con marea roja. Entonces generaron comunas donde estaba prohibida la extracción y donde los productos que salían, que eran pescados y otros mariscos, no tenían comercio más al norte. O los proveedores a su vez decían que bajaban los precios o decían que lamentablemente no podían comprar dentro de ese sector. Y el mar interior, las comunas de Quinchao, de Alcagüe, Curaco de Vélez y Castro quedaron en verde. Entonces nosotros tuvimos un éxodo de pescadores del norte de la isla, del continente, del sur de la isla, que vinieron y se quedaron en este mapa o en esta zona verde que les permitía trabajar sin problema. El año pasado estuvo el robalo, nada, pejerrey menos, escaso, nada. Acá en la costa por lo menos nada. Solamente este año que se vio un poco más el robalo. Pero de ahí el año pasado lo que era nada. Uno sacaba 10 kilos, 20 kilos en la noche. Toda la noche trabajando. ¿Y a qué se deberá ese fenómeno? Ese cambio, no sé qué será tanto, que se habrá perdido tanto, debe ser, no sé, mucha contaminación debe ser acá en el canal, no sé, la salmonera igual. Tantas cosas que le tiran a los salmones, ¿no? Todo eso va haciendo esas cosas así que no salga el pescado a la costa. Parte de los resultados de ese proyecto se trata de involucrar comunidades locales para conocer los riesgos a partir de su visión del lugar y diseminar esta información junto con su propia comunidad a través de los mapas producidos de cartografía social, del material explicativo que une la información local con la información científica sobre los efectos de los cambios climáticos y ambientales e estratégias de adaptação ou transformação de seu território. E acho super relevante assim também essa fusão, né, assim, de poder estar mesclando, né, o conhecimento tradicional com essa coisa da ciência, assim, sabe, de estar misturando tudo assim para o bem das pessoas mesmo. Porque onde há planícies, é muito comum a pessoa olhar um lugar e achar que ali está tudo tranquilo e outro dia volta ali e vê que aquilo ali está alagado. Então, opa, nossa, parecia tão longe do rio. Então, esse conhecimento da geografia, embora não tenham nem ouvido falar esse nome, os mais antigos, mas eles tinham esse conhecimento, né, tradicional de saber aonde que ia fazer a sua casinha, né, justamente para não ficar refém da natureza, porque a natureza não se brinca, né? E a partir desse projeto, dessa proximidade com o pessoal mais antigo e absorver mais essas mudanças, esse conhecimento deles assim, é fantástico, assim, a mim é muito novo. Ao mesmo tempo que é algo muito antigo, a gente vem percebendo, mas ao mesmo tempo, dentro do projeto em si, acho que é muito novo, assim, eu acho que é muito importante para que a gente se previna mesmo, né, de desastres, enfim, porque os tempos são outros, né? O conhecimento, a história dessas pessoas que vivem aqui, os nativos daqui, são não só daqui, mas de toda a sociedade em si, eu acho que ela tem muito a contribuir mesmo, né, nessa construção de um universo. Essas pessoas que têm uma história, elas são muito importantes nesse processo mesmo de desenvolver e aí desenvolver com sustentabilidade, né?
Então, eu acho que é muito relevante esse conhecimento e dá importância para isso, que todo mundo tem sua contribuição na Terra. Hoy en día ya hay otros programas que fortalecen los programas o el conocimiento ancestral, pero los viejitos que tenían el kimun, la sabiduría, se han ido muriendo. Entonces igual cuesta recuperar eso, cómo se trabajaba en torno a la luna, cómo se trabajaba en torno a la semilla, el tratamiento que se hacía a la semilla y todo eso. Hoy por hoy, después de un tiempo, llegó el Estado con unas asesorías también de parte de INDAP, unos programas, y empezaron a invalidar los conocimientos ancestrales y a imponer los conocimientos académicos. Entonces, a corto plazo, igual los campos empezaron a agotarse y a envenenarse con los abonos artificiales. Trajeron otro tipo de semilla que no era adaptada a la zona, comenzó el tizón a caer y a perderse la papa que era nativa y las semillas que eran nativas y que estaban ya tenían una adaptación a la zona, que eran resistentes a la escarcha, al tizón y a esas cosas. Creemos que el mensaje del proyecto Coadapta consiste en valorizar el conocimiento acumulado de la ancestralidad de las comunidades locales a través de registros orales, mapas, evidenciando su relevancia y contribución para los múltiples sistemas de conocimientos sobre los efectos de los cambios climáticos y cambios ambientales. Y además de que construir conexiones entre estos distintos conocimientos locales y científicos puede ser una forma de ampliar el conocimiento sobre el tema. Resumir en una palabra, un sentimiento, en una palabra só, ¿cómo fue este proyecto para...? Motivador. ¿Sí? Sí, esa es la palabra, motivador. Definir numa só palavra, superação, entendeu? Superação em todos os sentidos, né? Sorprendente, yo creo, sí. Por todo lo que te comentaba, sorprendente, sí. De que la gente tuviera esos conocimientos y esos intereses y para ellos era entretenido conversar de eso. Sí. Acho que mais me marcou foi isso, as pessoas, tem gente pensando nelas. Por mais que muitas vezes isso não se vê, não vê, né, pesquisa dessa forma, mas de saber que tem pessoas preocupadas com elas, né, que elas não possam perder os seus bens e muito menos suas vidas. Isso que mais me marcou nessa pesquisação. Aprendizagem. Acho que é isso, acho que é respeitar. Não precisa ter medo, mas respeitar a natureza é muito importante. As mudanças climáticas, enfim, tudo que está envolvido com isso. Participación. Eso yo creo que define el proyecto en sí, yo creo, desde mi perspectiva, la participación. Voy a utilizar la misma palabra que hice antes. Me sentí privilegiado. Para mim é isso mesmo, é alegria, é até união, assim, sabe? Porque eu acho que isso aproximou muito, principalmente da minha comunidade, assim, onde eu tô agora, né? Empoderamento, pode-se dizer, né?
Você conhecer a questão do dia a dia, mas voltar a ela com um olhar crítico de pesquisar. Consciência, em uma palavra. O caminho é esse, né? Diálogo, construção conjunta, juntar as instituições de pesquisa, as universidades, as comunidades, as prefeituras, os municípios que têm um papel importante nesse diálogo, para a gente construir um caminho que seja, né, que seja entendido por nós, assim, essas mudanças que estão acontecendo, né, que parte delas nós estamos parte. Acción, yo creo. La palabra es acción. Hoy en día hay que empezar a cuidar la Ñuquemapu, pero con la acción. Ya no basta las palabras, ya no bastan las imágenes. Hay que hacer acción.